toda la iglesia con la gracia y la paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero antes de más nada agradecer a toda la iglesia por sus oraciones. Tuve que ir a Brasil a Pisa a ver mi familia, sobre todo mi hermana que estaba afrontando un cáncer en estágio final, en estado final, terminal. Dios en su soberanía quiso llamarla a su presencia y gracias a Dios Él también quiso redimirla y alcanzarla con su palabra. Tuve tiempo de compartir la palabra de Dios con ella el viernes, hace 2 viernes, y ella decía que Dios ya venía hablando a su corazón de algo que ella ya había escuchado antes, de que ella creía que creía en Dios y creía que Jesús es el Salvador, que en Él ella confiaba para su salvación. Y descansó en Cristo los últimos momentos de vida. Estuve orando con ella y recitando el Salmo 23 cuando ella entonces descansó del Señor. Muchas gracias por sus oraciones. Ella dejó ya mis 4 sobrinos y ellos también escucharon la palabra de Dios. Que Dios, mi oración, que Dios siga obrando en sus corazones. Damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. Una alegría que estén con nosotros, las hermanas de Brasil, que el Señor les bendiga su tiempo en Uruguay, y también es una alegría que pueden estar con nosotros esta mañana. Y los demás ya son de casa, el pastor Marcos es de casa, todos los demás ya son parte de la congregación. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer de versículos 13 al 18. ¿Está el trocito? Sí. Tiene que estar, ahí está. Sí. A ver, sacarlo y ponerlo otra vez, por favor. No van a andar. Vamos a leer la Biblia primero. Fede, por favor, probar por ahí mientras vamos leyendo la Biblia, si nos pueden hacer una. Santiago capítulo 1, del 13 hasta el 18. Nosotros estamos en una serie de mensajes en la palabra de Dios en el libro de Santiago. La serie tiene como título La fe que no es muerta. Una vez que Santiago nos habla sobre una fe que obra, una fe que es verdadera, pero que tiene vida, que cobra vida en las distintas áreas de la vida cristiana. Capítulo 1 del 13 al 18 dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de de sus criaturas. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, porque tú eres ese Dios soberano en quien confiamos, ese Dios que nos ha redimido por su gracia, ese Dios que obra en nuestros corazones con esa palabra,
que nos anima, que nos alienta, que nos sana y que nos transforma. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, en esta mañana use tu palabra, Dios, una vez más, para tratar con nuestros corazones. Dependemos, oh Dios, de la dirección de tu palabra. Solo podemos agradarte, Dios, cuando andamos sometidos a ella. Por eso pedimos que nos dé oídos atentos, que nos dé, Dios, un corazón receptivo, para que esta palabra, Dios, pueda encontrar lugar en nuestras vidas, Dios, y seamos transformados más a la semejanza de Cristo. Rogamos tu bendición sobre nosotros, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana entonces es: la fe que no es muerta nos ayuda a lidiar con la tentación. En nuestra serie, en el libro de Santiago, en esta mañana nos toca hablar sobre algo que es común a todo ser humano, sea creyente o no creyente. Todos tienen que afrontar con tentaciones. La tentación es algo común al ser humano. Todo ser humano es tentado, sea él creyente o no. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, porque es común a los hombres pasar por las tentaciones. El Señor Jesús asevera también diciendo a sus discípulos en los momentos finales, antes de la crucifixión, Jesús les dijo a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. O como dice la NBI, para que no caigáis o para que no cedan a la tentación. Porque la tentación viene sobre todas las personas. Y es común al hombre caer en tentación, y es común al hombre ceder a la tentación. Y para que el creyente no caiga en tentación, para que el creyente no ceda a la tentación, el Señor Jesús dijo que tenía que velar y orar. Nosotros encontramos la tentación por primera vez en las Escrituras en el libro de Génesis capítulo 3. Y desde entonces la tentación ha sido parte de la vida del hombre. Y será así hasta el día de la consumación. Hasta que el Señor no nos llame y hasta que el Señor no termine su obra en este mundo, la tentación seguirá siendo presente, seguirá siendo un desafío para la vida del ser humano. La tentación es una experiencia común a todos. En mi vida de incrédulo, yo fui tentado a mentir. Cuando yo no conocía a Dios, fui tentado a mentir. Cuando no conocía a Dios, fui tentado a robar. Cuando no conocía a Dios, fui tentado a hacer justicia con las propias manos, a tomar venganza. Cuando no conocía a Dios, fui tentado a no ayudar a personas en sus necesidades. Y cuántas otras cosas más han sido tentación en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, que solo de pensar uno quedaría ruborizado, enrojecido. Porque la tentación es parte de la vida de que no conocemos. Ahora, en mi vida de creyente, en mi vida como hijo de Dios, sigo siendo tentado en las mismas cosas. Sigo teniendo tentaciones para mentir. Sigo teniendo tentaciones para todas las demás áreas que conducen al pecado. La tentación es una experiencia común a todos los hombres, sean creyentes o sean no creyentes. La tentación y el pecado están relacionados uno con el otro. Por eso el texto dice que la tentación conduce al pecado.
Es decir, la tentación es el impulso que conduce al pecado. Y Santiago, cuando escribe esta epístola a esos creyentes, Santiago ya les dijo que los creyentes son probados en la vida. Y desde que empezamos esta serie, yo he advertido a los hermanos que hoy estamos pasando por pruebas, o estamos saliendo de una y entrando en otra. Somos probados constantemente. La prueba es parte de la vida cristiana y Dios nos prueba para hacernos creyentes maduros. Y la fe que no es muerta, ayúdanos a entender que las pruebas son herramientas, instrumentos de Dios para nuestro crecimiento, para que seamos perfectos y sin ninguna falta, seamos maduros. Y así también somos tentados. Las dos experiencias son frecuentes en la vida. Así como somos probados, así también somos tentados. En medio de la prueba, yo puedo ser tentado. En medio de la prueba, puedo ser tentado a pensar que lo que estoy pasando no es justo. Y que es la culpa de Dios que yo esté pasando por la situación que estoy pasando. En medio de la prueba, en lugar de actuar con fe y obediencia a la palabra de Dios, uno puede actuar según la inclinación pecaminosa y caer en tentación. Así como somos probados en todo el tiempo, también somos tentados en todo el tiempo. Uno es tentado adentro de la iglesia. No puede estar sentado y siendo tentado a no escuchar la palabra de Dios. Siendo tentado a pensar que la palabra de Dios no tiene que ver con mi vida. Siendo tentado a no reflexionar en lo que la palabra de Dios tiene que ver con con la manera que estoy viviendo. Uno puede ser tentado a distraerse o a distraer a los demás para que no escuchen la palabra de Dios. La tentación no escoge edad, no escoge persona y no escoge lugar. Niños son tentados y por eso caen en pecado. Los niños es solamente decirles no toquen, no vayan, y la tentación los seduce y cuando veamos están haciendo. Los niños no son angelitos como algunos piensan. Padecen de la misma inclinación pecaminosa que los demás. Adolescentes son tentados. Tenemos la tendencia de pensar que la adolescencia es la edad donde más somos tentados. Pero es parte. La diferencia es que en la adolescencia tenemos el atrevimiento de pensar que podemos hacer las cosas, que podemos dominar las cosas. Pero es una etapa en la vida como las demás donde somos tentados. Los jóvenes son tentados. Los adultos son tentados. La tentación no escoge edad y no escoge persona. Hombres, mujeres son tentados. Y tampoco escoge el lugar. Uno es tentado en el trabajo. Entonces uno dice, no sabe lo que es mi trabajo. Tremendo lugar de tentación. Uno es tentado en la escuela, en el liceo, en la facultad. Uno es tentado en el ocio. Uno sale para descansar, sale para pasear, es tentado. Uno es tentado en casa. Uno puede estar solo en casa y ser tentado. Uno es tentado en la iglesia,
como decía, uno es tentado en los monasterios. No hay lugar donde uno no pueda ser tentado. La manera como la tentación obra es igual para todos. No hay uno que pueda decir, no, para mí la tentación es más fuerte. La tentación es igual para todos. Y esto lo va a decir el texto, como la tentación obra de manera igual en todas las personas. Lo que cambia es cómo cada uno reacciona a la tentación. La tentación es igual para todos, pero la manera como las personas reaccionan a la tentación puede ser diferente. Un incrédulo reacciona de una manera. Un incrédulo puede echar la culpa a otros. Yo lo hice porque me tentaron. Si no, no lo hubiera hecho. Un incrédulo puede echar la culpa a las circunstancias. Estaba pasando por una situación muy difícil, no me quedaba otra. ¿Qué hacer? Lo que hice. O puede entrar en un profundo desánimo o depresión por la incapacidad de luchar en contra de la tentación. Hay personas que delante de la tentación se desaniman y entran en profunda depresión porque no está en ellas la capacidad, el poder para vencer la tentación. Ahora, un creyente debe reaccionar diferente al incrédulo. Eso debe ser obvio para nosotros. Aunque el creyente pueda caer en tentación, y caemos, Dios nos da fortaleza espiritual y nos da recursos para no caer en tentación. Dios nos da posibilidad de luchar constantemente con la tentación y con sus resultados en nuestras vidas. El creyente, cuando cede a la tentación, sentirá tristeza por su ofensa a Dios. Santiago dice en el capítulo 2 que todo pecado es transgredir la ley de Dios. Y si uno tropieza en uno, tropieza en todos. Y el creyente buscará ayuda para vencer aquellas áreas con las cuales tiene dificultad. Cuando tenemos debilidades en áreas de la vida, nosotros debemos buscar ayuda en la palabra de Dios, en la oración, en la familia cristiana, en los que guían el pueblo de Dios, pero para que no seamos esclavizados por el pecado. Preguntas para pensar. ¿Has sido tentado en algún momento de tu vida? La tentación es común a todos, y si somos honestos, vamos a tener que reconocer que somos tentados, no solamente en un momento de la vida, pero somos tentados varias veces en el día. Por lo menos es algo que experimento en mi vida. Ahora, ¿cómo has reaccionado a la tentación? En el tiempo presente, ¿cómo tratas la tentación en tu vida? Porque Santiago quiere ayudarnos a entender que si nuestra fe no nos ayuda a lidiar con las tentaciones, entonces nuestra fe no es viva. Porque la fe que es viva nos ayudará a lidiar con las tentaciones que afrontamos en la vida. Es importante aclarar que el texto no hace como muchas personas en nuestros días, echar la culpa al diablo. Es cierto que la Biblia llama al diablo del tentador, y él tienta, porque es natural a él, a su carácter.
Pero la Biblia no nos dice en este contexto, y lo vamos a ver, que la tentación es la culpa del diablo. Cuando el diablo tienta, lo hace despertando a aquello que ya está adentro de uno, que es su propia pasión. El diablo no es omnipresente. Él no está en todos lugares. A veces las personas están diciendo, no, porque el diablo, y otros dicen, sí, el diablo a mí también, el diablo allá, el diablo acá. El diablo no es omnipresente. Por lo tanto, el texto quiere tratar con nosotros, con nuestras personas, con nuestro carácter, con nuestras debilidades. Y por eso nosotros somos tentados a diario y muchas veces al día, y debemos aprender a lidiar con la tentación. Y la fe que Dios nos da nos ayuda a hacerlo. Por eso hay algunas lecciones que nos enseña el texto escrito por Santiago, el medio hermano de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, donde Santiago nos deja 3 lecciones sobre cómo lidiar con la tentación. Y la primera lección que aprendemos en el texto es que la fe que no es muerta nos enseña que la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Como dije anteriormente, la tentación es algo común y frecuente a todos los hombres. Por eso el autor dice en el versículo 13, cuando uno es tentado, no digas que es tentado por Dios. Cuando Santiago usa la palabra, cuando uno es tentado, Santiago hace referencia de que la tentación es algo común, frecuente en la vida de los creyentes. Aquellos hermanos que estaban esparcidos pasaban por tentaciones. Y Santiago está diciendo a ellos que cuando ellos pasaran por tentación, no deberían decir que esa tentación procedía o venía de la parte de Dios. En otras palabras, lo que enseña el texto es que cuando somos tentados, tenemos que aprender a no culpar a Dios, a no atribuir a Dios la responsabilidad por nuestros pecados. Dice el versículo 13 que Dios a nadie tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Dios es totalmente santo para ser tentado, y totalmente justo, y por eso no tienta. Dios prueba a los suyos. La Biblia está repleta de textos que nos enseñan que Dios prueba a los suyos. Dios probó a Abraham, Dios probó a sus siervos, y Dios nos prueba a menudo en el tiempo presente. La aprobación viene de Dios o es permitida por Dios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, pero la tentación no viene o no procede de Dios. Dios prueba, pero Dios nunca tienta. La prueba que proviene de Dios tiene como propósito conducirnos a la madurez espiritual, mientras que la tentación que no proviene de Dios busca nuestra caída. La tentación busca dañar nuestra relación con Dios. Y uno puede decir, yo nunca culpo a Dios cuando caigo en tentación. Aquellos que son más espirituales pueden decir, yo nunca culpo a Dios cuando caigo en tentación. Pero yo les pregunto, ¿nunca han pensado de esta manera? Si Dios es soberano, entonces ¿por qué permite que yo caiga en tentación?
Nunca han pensado, Señor, tú sabes que yo no quiero hacer lo malo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué no me impedís? ¿Por qué no me impide Dios de hacer lo malo que estoy haciendo? Cuando pensamos de esta manera, cuando cuestionamos de esta manera, en otras palabras estamos diciendo que la tentación es la culpa de Dios. Es Dios quien me está poniendo en esas circunstancias, o si no, es Él responsable por no sacarme de ella. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, en lugar de reconocer sus fallas, ¿qué es lo que hicieron? Intentaron echar la culpa a otros. Adán dice, Señor, la mujer que tú me diste, la culpa es de ella y tuya. Ella que me dio el fruto y tú que me diste ella. La mujer echa la culpa, Satanás. Estaría bien en las iglesias neopentecostales de los días de hoy. No, es la culpa de Satanás. Y en ese caso ella tenía razón. Satanás fue el que tentó a Eva, el que engañó a Eva, como dice la Escritura. Y no dejando de ser ella responsable por su pecado. Porque Dios dice de que cada uno había sido responsable por su pecado. Pero la enseñanza quiere corregir nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Nosotros no podemos pensar que la tentación viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. No podemos pensar de esa manera. Y no podemos decir, por eso el texto dice que nadie diga, porque un creyente puede decir, o puede querer atribuir la culpa de sus pecados a Dios. Ahora, ¿por qué no podemos pensar, no podemos decir? El texto dice, porque Dios no puede ser tentado y Dios mismo no tienta a nadie. Dios es santo en su carácter, en su naturaleza. 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Dice el libro de Habacuc capítulo 1, versículo 13, tus ojos son demasiados puros para mirar el mal. Dios no tiene parte con el mal, Dios no es el autor del mal. Puesto que Dios no puede ser tentado por el mal, en consecuencia de su carácter, Él mismo no tienta a nadie. Si nosotros queremos vencer la tentación, debemos aprender primero que no podemos echar la culpa a otros. En nuestras relaciones conyugales, yo no puedo echar la culpa de mis pecados a mi señora, aunque a veces soy tentado. Ella no puede hacer lo mismo. En nuestras relaciones con nuestros hijos, yo no puedo echar la culpa de mis pecados a ellos. En mi relación con mis compañeros de trabajo, aunque ellos sean incrédulos, yo no puedo echar la culpa de mi pecado a ellos. En la iglesia, yo no puedo echar la culpa de mis pecados a mis hermanos. Ahora, pero sobre todas las cosas, si queremos vencer la tentación, no debemos jamás decir que Dios es responsable por nuestra tentación. Esa es la primera lección que Santiago quiere enseñarnos. La tentación no proviene de Dios. Y la fe que Dios nos da debe ayudarnos a discernir eso. Señor, estoy pasando por tentación, pero yo sé que esta tentación no proviene
de ti. La segunda lección, la fe que no es muerta, nos enseña que la tentación viene de adentro de nosotros. Si la tentación tiene que venir de alguna parte. Si no viene de Dios, entonces ¿de dónde viene? Versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El texto nos enseña que la fuente de la tentación no es Dios, sino que la tentación está adentro de Dios. Lo que Pablo dice, el pecado que habita en mí. Nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado, pero todavía el pecado está presente. Y por eso somos tentados. Y por eso tenemos luchas y llegamos a caer en pecado. Y por eso Pablo dice, el malo que yo no quiero, me veo haciendo, y el bien que debo hacer, tengo tremenda dificultad en hacerlo. El hecho que no mencione el diablo es para que tengamos claro que no podemos ni debemos evadirnos o esquivarnos de nuestras responsabilidades delante de Dios. Cuando pasamos por tentación y caemos en pecado, no podemos evadir de nuestra responsabilidad. ¿De dónde viene la tentación? El texto enseña que la tentación proviene de nuestra propia pasión o concupiscencia, como dice otra versión, o lo que quiere decir ahí que la tentación procede del deseo, del apetito por las cosas. En otras palabras, la tentación proviene de adentro, no de afuera. Es cierto que cosas externas van a alimentar o van a seducir si damos espacio, pero está dentro. Y así como está dentro de nosotros, somos nosotros los responsables por los pecados que cometemos. Es importante también aclarar que no todo deseo es pecaminoso. El deseo de comer es normal, no es pecaminoso. Pero cuando el deseo se convierte en glotonería, pasa a ser pecaminoso. El deseo por el sexo en el casamiento es normal, no es pecado. Pero el deseo por el sexo afuera del casamiento es pecaminoso. Por eso, no todo deseo es en sí pecaminoso. Ahora, el problema es que desde la caída, nuestros deseos fueron afectados profundamente por el pecado. Y por eso, con frecuencia, nuestros deseos son acompañados con nuestra inclinación pecaminosa. Y por eso aprendemos con este texto que el pecado no es solo un acto. No es que, yo estaba ahí, venía tranquilo y el pecado me sorprendió. Fui sorprendido por el pecado. El pecado no es solo un acto, aunque el pecado se manifiesta a través de una actitud, pero el pecado es un proceso. Y el texto nos va a enseñar de que nosotros no pecamos sin querer. A veces decimos, perdóname, fue sin querer. Hay un deseo que nos mueve y pecamos. El texto escribe ese proceso haciendo uso de metáforas
de figuras de lenguaje. Primero dice Santiago que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Primera etapa del proceso. Somos seducidos por la pasión. Y dando lugar a esta pasión, entonces, habiendo concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Un deseo egoísta, una decisión pecaminosa, y culmina con una verdadera derrota. Lo que el texto quiere enseñarnos es que por la fe debemos aprender a controlar nuestros deseos y no ser controlados por ellos. A menudo, cuando nosotros caemos en la tentación, es porque somos controlados por nuestro deseo. El proceso descrito por Santiago busca enseñarnos que no podemos atribuir a Dios la culpa de nuestros pecados porque esos son resultados de nuestra propia codicia. Alimentamos en nuestros corazones deseos que son contrarios a nuestra fe. Deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Nos ponemos a enamorar de cosas que no agradan a Dios, que no son coherentes con nuestra fe. Y ahí somos atrapados por esos deseos. Y esos deseos, entonces, dan a luz al pecado y nace este maldito bebé que es el pecado. Y llévanos a transgredir la ley de Dios y en consecuencia a la muerte. Santiago hace uso de figuras cuando dice cuando uno es seducido. La palabra usada acá es como usar carnada para pescar. Uno tira la carnada y ¿qué hace el pez? Viene y la suelta. Y la pasión es así. Nos ponemos a mirar, qué rica, qué bueno. Lo atrapamos. Y ahí usa una segunda figura cuando dice dar a luz. Realmente es la figura de tener un bebé. ¿Y cuál es el bebé que nace? Es el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia final? La muerte. Ahora, la muerte que menciona aquí no es la muerte eterna. El creyente no muere eternamente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene vida eterna. La muerte no debe ser entendida como muerte eterna, sino que la muerte en el texto debe ser entendida por los efectos mortificadores que el pecado trae para el alma. Cuando nosotros caemos en pecado, hay efectos mortificadores que afectan profundamente el alma. La culpa, ¿cuántas veces hemos tenido que lidiar con la culpa? Cuando pecamos, empezamos a pensar, pero yo no sirvo para nada. Otra vez, Dios no me perdonará jamás eso. Dios ya está cansado. El endurecimiento, bueno, ya no quiero más saber de eso. Voy a vivir mi vida aparte. La tristeza, la frialdad, la insensibilidad, el alejamiento de las cosas de Dios. El pecado nos aleja de Dios, de las cosas de Dios. Consecuencia
de los efectos mortificadores del pecado, pero jamás la muerte eterna. Y la fe que no es muerta nos enseña que debemos cuidar con lo que deseamos. Debemos frenar el proceso en la primera etapa. Cuando tenemos deseos que no son deseos que agradan a Dios y que no son deseos que van a ayudar en nuestra relación con Dios, es en esta etapa que debemos frenar. Debemos hacer morir esos deseos. Debemos cuidar con lo que deseamos. Debemos cuidar con lo que alimentamos en nuestros corazones. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si nosotros nos alimentamos de cosas que son contrarias a Dios, no esperemos santificación. Tenemos que vamos a afrontar consecuencias pecaminosas. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Efesios capítulo 4 hay una serie de exhortaciones que hace el apóstol Pablo para los creyentes. Y dice cosas que debemos abandonar. Y usa la palabra deseos. ¿Sí? Abandone los deseos de la vida pasada. ¿Y qué cosas debemos abandonar? Él va a decir allá: la falsedad, el enojo, el robo, el egoísmo, las malas palabras, la maldicencia, y ahí va. Pero nos dice con cuáles cosas debemos alimentarnos, qué cosas debemos desear. La verdad, la paciencia, trabajar, compartir, decir cosas que edifican, ser amable, ser misericordioso, ser perdonador, y sigue la lista también. La tentación no viene de Dios. La tentación viene de nuestra propia acción. Y la madurez cristiana no impide que seamos tentados. No piense que porque está creciendo, porque está madurando, dejará de ser tentado. Pero la madurez cristiana nos dará fortaleza para no ceder a las tentaciones. Por eso debemos crecer. Porque cuando crecemos, cuando nosotros avanzamos, dejamos de ser como niños, dejamos de ser llevados por un lado y por otro, y pasamos a ser fortalecidos por Dios para vencer las tentaciones. La tercera y última lección que encontramos en el texto, versículos 16 a 18, es que la fe que no es muerta nos enseña que toda buena dádiva procede de Dios. Santiago, escribiendo esta epístola inspirada por Dios, hace ese contraste. De Dios no viene la tentación, de Dios no viene mal, sino que de Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto. La fe que no es muerta nos enseña a ver que la tentación no viene de Dios y que viene de nosotros mismos, pero también nos enseña a ver que toda buena dádiva procede de Dios. Por eso dice el versículo 16: no se dejen engañar. Escribe para cristianos, porque una vez más él dice: amados hermanos míos, no os engañéis. No tengan, en otras palabras, es decir, no tengan conceptos equivocados. ¿En relación a qué? A la procedencia de la tentación. De eso que está hablando. No tengan concepto equivocado, no os engañéis, la tentación no viene de Dios.
Y versículos 17 y 18, entonces, él pasa a decirnos qué es lo que viene de Dios. Dios es la fuente de todo bien. Todo lo bueno que recibimos en nuestras vidas, sea en el tiempo presente, sea en el tiempo por venir, procede de Dios. Y va a decir que Dios es inmutable, por lo tanto, así lo será por siempre. Dios no solamente nos trata con el bien hoy, pero así lo hará por siempre. Porque todo lo que procede de Dios es bueno, aun las pruebas. Pues Dios las usa para nuestro bien y para hacernos maduros y sabios. Por eso dice, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Dios no busca nuestro mal. Dios jamás busca el malo de sus hijos. Dios busca lo bueno. Y la expresión buena dádiva y don perfecto son sinónimos que hacen enfatizar todo aquello que procede de lo alto, de Dios. Charles Spurgeon nos exhorta a saber de que todo don perfecto y que toda buena dádiva procede de Dios. Él nos exhorta de que debemos atribuir todo el mal a nosotros mismos o al mundo cuando le corresponda, o al diablo cuando le corresponda, pero siempre debemos tratar de atribuir todo bien a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Cada grano de bondad, cada rastro de excelencia que hay en el mundo, viene de Él. Pero ningún mal viene de Él. Todas las bendiciones, sean materiales o espirituales, que recibimos proceden de lo alto, de Dios. La vida, la salud, la familia, el trabajo, los amigos, aún los amigos, si son buenos, proceden de Dios. Por eso el texto hace referencia a la bondad de Dios como creador. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni variación ni sombra de variación. Lo que Santiago está diciendo aquí es que Dios, siendo el creador, Él creó todas las cosas. Él creó los luminares, el sol, la luna y las estrellas, y todo lo que Dios hizo fue perfecto. Como termina versículo 31 de Génesis capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Dios es el Padre de las luces. Él creó los luminares para nuestro bien, para que gobierne los tiempos, para que pueda aquecer el día. Pero lo que Santiago dice que Dios no cambia como ellos. MacArthur nos ayuda a entender lo que está diciendo Santiago. Desde la perspectiva del hombre, los cuerpos celestes tienen diferentes fases de movimiento y rotación. Cambian de día a noche y varían en intensidad y sombra. Pero Dios no sigue ese patrón, porque Dios es inmutable. Dios es bueno y siempre lo será. Debemos entender que la justicia de Dios no anula su bondad. Así como también la bondad no anula su justicia. Dios es bueno y justo, y es justo y bueno, siempre.
Pero el texto apunta para algo más excelente, versículo 18, sobre todas las bondades, sobre todas las manifestaciones de la bondad de Dios. Hay una expresión de la bondad de Dios que quiere señalar Santiago a respecto de nuestra fe, de nuestro caminar con Dios. Dios es bueno y Él en su bondad ha actuado con gracia para con nosotros. Dios hizo con que los creyentes nacieran por la palabra de la verdad y para que fueran los primeros frutos o los mejores frutos de Dios. Versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En la gracia bondadosa de Dios, Él ejerce su voluntad haciendo con que pecadores se conviertan en hijos de Dios por medio de la palabra de la verdad. Lo que está diciendo el texto es que Dios prueba su bondad y de que siempre busca el bien de los suyos, que Dios hizo con que los creyentes nacieran por su voluntad por medio de la palabra para que fueran de Dios. Nacer por la palabra de la verdad, nacer para ser de Dios, hace referencia al nuevo nacimiento. La conversión en hijo de Dios. No todos nacen hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino que son hijos de Dios aquellos que nacen por la voluntad de Dios, por medio de la palabra de la verdad. Así la conversión es una obra de Dios, procede de la gracia y de la voluntad de Dios. Y eso manifiesta la bondad y el amor de Dios. No podemos decir que Dios nos tienta, así también no podemos decir que nosotros hemos nacido de nuestra propia voluntad. Hemos nacido por la voluntad de Dios. Fue su voluntad y fue su obra de gracia en nosotros. El versículo 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nadie se hace hijo de Dios por su propio querer, sino que somos hechos hijos de Dios por la voluntad y por la obra de Dios. Es cierto que recibimos al Hijo de Dios. Juan 1:2 dice: todos cuantos lo recibieron, Dios le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Jesús, pero lo recibimos porque Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Cuando Dios genera en nosotros ese nuevo nacimiento, no hay cómo no abrazar a Cristo. Es la voluntad de Dios. También es cierto que amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. El nuevo nacimiento es un acto de la gracia bondadosa de Dios. El nuevo nacimiento procede de lo alto. No es de nuestra voluntad o no es de nuestras obras, sino que es de la voluntad de Dios para que seamos de Dios. Ahora, ¿para qué hace esta afirmación el texto? Para que cuando seamos tentados, primero no digamos que es la culpa de Dios. Dios no nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos tentados para el mal. No podemos decir y ni podemos pensar en eso. Segundo, debemos reconocer que Dios siempre es bondadoso. Él sigue siendo bondadoso. Y la prueba más clara es que nos hizo nacer de nuevo para que podamos vencer las tentaciones con las cuales luchamos. Cuando fallamos y caemos en tentación y caemos en pecado, debemos de ir a Él y pedirle perdón y auxilio. Y como Dios no cambia jamás, podemos estar ciertos, seguros, que encontraremos en Él auxilio para seguir creciendo. Algo que he leído hace unos días es que
Cuando pecamos no tenemos que correr de Dios, sino que tenemos que correr para Dios. Todo bien que recibimos viene de Dios y debemos estar agradecidos. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, procede de Dios. De Dios no viene la tentación, sino que toda la bondad que tenemos en nuestras vidas procede de Dios. Terminando, ciertamente en esta semana, además de pasar por pruebas, hemos sido tentados. Por lo menos yo he pasado por pruebas y por tentaciones. Ahora, ¿cómo has reaccionado a la tentación? Si nosotros somos honestos, ciertamente hemos caído en alguna de ellas. Y Dios nos llama en esta mañana a arrepentirnos de nuestros pecados, pero también a cuidar con lo que atesoramos en el corazón, con lo que alimentamos en nuestro corazón. La tentación no viene de Dios viene la fortaleza, de Dios vienen los recursos para vencer la tentación. Ahora, ¿cuánto de la palabra de Dios estamos atesorando en nuestros corazones? Pablo dice a los colosenses que debemos buscar las cosas de lo alto. El salmista dice: guardo en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. No nos ha faltado bendiciones materiales o espirituales para que andemos en santidad. El propio Dios nos hizo nacer para ese propósito, haciendo morir su Hijo, para que nosotros podamos vencer la tentación. El nuevo nacimiento es lo que nos posibilita ahora a vencer la tentación. Podemos luchar con un deseo y vencerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva inclinación. Ahora deseamos a Dios, deseamos las cosas de Dios y podemos andar en ellas. Hermanos, que Dios nos ayude en nuestra lucha con las tentaciones, que podamos velar y orar y que podamos atesorar lo que nos da fortaleza para vencer. En nuestras fallas, que vayamos a su trono de gracia en arrepentimiento para que recibamos misericordia y gracia para ayuda oportuna. Vamos a orar, ponernos delante de Dios. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra, porque la fe que hemos recibido es una fe poderosa que nos capacita a vencer las más duras tentaciones. Las tentaciones hacen parte de la vida. Somos acometidos todos los días y varias veces en el día por tentaciones. Pero la fe nos enseña que ellas no vienen de ti. Gracias, Señor, porque nunca somos tentados por ti. Porque tú no puedes ser tentado para el mal y a nadie tú tientas para el mal. Te agradecemos, Señor, por conocer este carácter santo. Un Dios que siempre actúa de manera justa para con sus hijos. También para con los incrédulos. Aún los incrédulos no son tentados por Dios. Todo lo que somos tentados, seamos creyentes o no, somos tentados por nuestras propias pasiones. Reconocemos a Dios que somos débiles y que muchas veces a Dios atesoramos en nuestros corazones cosas que nos llevan a caer en tentación, a caer en pecado. Te pedimos perdón, Señor. Tú sabes y tú conoces nuestras vidas, cómo hemos vivido toda esta semana. Nada está oculto a tus ojos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude, Dios, a atesorar
aquello que nos traerá fortaleza, aquello que nos ayudará a andar y a crecer en santidad. Ayúdanos, oh Dios, a despojar el viejo hombre y de sus costumbres. Ayúdanos, Dios, a vestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Porque todo eso lo hemos recibido de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Gracias, Señor, porque todo lo bueno que tenemos y que vayamos a tener viene de ti. Te alabamos, a Dios, por tratarnos con gracia. Sabemos que no merecemos nada de ti, pero recibimos de ti, Señor, abundante gracia por medio de Cristo Jesús. Por eso te alabamos, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, día a día a andar en tu presencia como las primicias de tus criaturas, como esos hijos obedientes. Y cuando, Dios, fallemos, ayúdanos, Dios, a volver directamente para ti, a que cultivemos nuestra comunión contigo, a que no demos lugar a los efectos mortificadores del pecado en nuestras vidas, sino que en arrepentimiento podamos recibir el perdón y la restauración que tú nos das por medio de Cristo. Bendícenos, Señor. Es lo que te pedimos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén.